Continuamos con la exposición de la unidad 1 de robótica industrial. En este caso vamos a entrar en lo que sería la forma, la morfología del manipulador, lo que entendemos por el brazo robot propiamente dicho. Entonces, bueno, como veis en esa figura y en la definición, pues son los elementos mecánicos que propician el movimiento del terminal. Al final lo que pretendemos es mover una herramienta para llevarla de un sitio a otro y con ella realizar una serie de operaciones. Entonces, estos elementos mecánicos están, como veis, alojados en las distintas articulaciones de lo que sería ese brazo robótico. Aquí vemos una imagen, un dibujo de el brazo robótico de ABB, el IRB 120, y vemos que tiene 6 ejes de movimiento. ¿Veis? Este sería el eje 1, que mueve la cintura. El eje 2 sería el que mueve el hombro, lo que llamaríamos el hombro, hacia arriba y hacia abajo, en este sentido. El eje 3 lo tenemos en el codo, se mueve también en este caso en este plano de aquí. El eje 4 es el que mueve el antebrazo, ¿veis aquí? Girándolo. Y luego en la muñeca tenemos dos movimientos, uno hacia arriba y hacia abajo y otro que se produce un giro axial, en lo que sería el eje de la herramienta. Aquí veis el brazo robot sin herramienta propiamente dicho. Esto sería la muñeca donde se alojaría o donde se acoplaría después la propia herramienta. El otro robot del que disponemos, el robot Mitsubishi, que veis aquí en la imagen, tiene un eje menos. Veis que aquí con las flechas se distinguen un eje que sería lo que llamaríamos la cintura, este eje de aquí que sería el hombro, este eje de aquí que sería el codo, y luego en la muñeca tenemos dos ejes, uno que rota en sentido axial y otro que hace una inclinación hacia arriba y hacia abajo de la propia muñeca, algo parecido a lo que tenemos en la muñeca de este robot. Entonces aquí teníamos 5 ejes y en este otro tenemos 6. Eso tiene una importancia fundamental, como veremos más adelante. Hablemos ahora de la estructura cinemática del brazo robot. Entonces vamos a distinguir desde el punto de vista cinemático dos elementos fundamentales. Son los eslabones, que son las partes rígidas del brazo, y las articulaciones, que es el dispositivo, el elemento que hay entre dos eslabones para que se muevan ambos eslabones, o al menos se mueva un eslabón con respecto del otro. Si tratamos de dividir las partes que forman un manipulador de un brazo robótico de estas características, distinguiremos 4 partes: el cuerpo, el brazo, la muñeca y el efector final, o lo que sería la herramienta propiamente dicha. Desde el punto de vista cinemático, un brazo robótico tiene un extremo fijo, normalmente, aunque ese elemento fijo puede estar realmente fijo o sujeto a una base móvil en ocasiones, pero bueno, consideramos que como cadena cinemática, que veis aquí en esta figura, tenemos una parte fija, que es la base, y la otra parte libre, que es donde se coloca la herramienta, desde donde podemos tener los alcances necesarios. Las características de los robots industriales podemos dividirlas en dos ámbitos: las características que llamaremos estáticas y las características dinámicas. Las características estáticas son características que no tienen que ver básicamente con el movimiento o el desplazamiento del robot. Así tenemos que características estáticas serían los grados de libertad. Ya definiremos cuáles son estas, simplemente las vamos a enumerar. La accesibilidad, la maniobrabilidad, la movilidad, el espacio de trabajo. Y en cuanto a las características dinámicas, estas tienen que ver con la forma en la que se desplaza el robot o la forma en la que el robot alcanza los objetivos, estarían la capacidad de carga, la estabilidad o oscilaciones, la precisión de movimientos, que la precisión de movimiento depende de otros 3 factores, propiamente dicho: la resolución espacial, la precisión real y la repetitividad. Estos conceptos los explicaremos a continuación. En cuanto a los tipos de articulación y grados de libertad, que es lo primero de las características que hemos comentado en cuanto a características dinámicas, definimos grado de libertad como cada movimiento independiente que puede realizar una articulación. Es decir, una articulación puede tener uno o más de un grado de libertad.
En total, si sumamos todos los grados de libertad que tienen todas las articulaciones del robot, en los robots industriales de tipo angular o del tipo antropomórfico, que es el que nosotros estamos tratando a partir de este momento, suelen tener 5 o 6 grados de libertad. Tres de esos 5 grados de libertad definen la posición en el espacio, es decir, la posición del punto final de la herramienta en cuanto a las coordenadas X, Y y Z, y luego los otros 2 o 3, dependiendo de si tiene 5 o 6 grados de libertad, determinan la orientación de ese elemento terminal. Es decir, el robot puede llegar la herramienta a determinado punto en el espacio, pero a partir de ahí también lo puede llevar con determinada orientación. Por eso estamos hablando de 3 grados de libertad para situar esa herramienta y el resto para orientarla. Articulaciones del brazo, pues aquí tenemos sobre otro esquema de otro robot, porque todos los robots antropomórficos suelen tener una configuración semejante. En cuanto a los eslabones y articulaciones, pues lo veis aquí también representados. Habrá un cuerpo, hay un brazo, hay un antebrazo, y vemos ahí la unión del cuerpo con el brazo. Suele denominarse en este caso a la articulación más o menos cintura. La unión del brazo con ese cuerpo se denomina también, en este caso la articulación se denominaría hombro. Aquí tenéis la unión del codo y la unión de la muñeca, que normalmente suele tener dos grados de libertad, 2 ejes de movimiento. Sí, pues en este caso, este ejemplo, este robot tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grados de libertad. Tenemos esa diferenciación o esa forma, ese número de grados de libertad en este robot. O sea, se dice aquí que suelen ser 5 o 6 grados de libertad. En la muñeca, veis que en este otro ejemplo que hay aquí, la muñeca tiene 3 grados de libertad. Tiene un grado de libertad que es el giro con respecto al eje del brazo. Otro grado de libertad que es la elevación, que sube hacia arriba o hacia abajo la muñeca. Y luego otro grado de libertad que a su vez es el giro, no con respecto al brazo, sino con respecto al eje de la propia muñeca. ¿De acuerdo? Sería un poco lo que está marcando los 3 grados de libertad que se están indicando en esta figura de aquí. En cuanto a los tipos de articulaciones y grados de libertad, para diferenciar un poco esto, veis aquí unos cuantos ejemplos, como tenemos distintos tipos de articulación. Aquí tenemos una articulación esférica o rótula que tiene 3 grados de libertad, aquí señalados, ¿lo veis? Articulación planar, que tiene 2 grados de libertad, uno lineal y otro giratorio. Articulación de tornillo, que tiene un solo grado de libertad. La articulación prismática también tiene un solo grado de libertad. Articulación de rotación, que tiene un único grado de libertad, rota en torno a este eje vertical. Y la articulación cilíndrica, que tiene 2 grados de libertad, uno rotativo y otro lineal hacia arriba y hacia abajo. Entonces veis que hay una gran combinación, hay una gran variedad en cuanto al tema de las articulaciones y lo que son los ejes o grados de libertad. Entonces distinguimos que el movimiento en cada articulación puede ser de desplazamiento o de giro, o bien una combinación de ambas. Tenemos aquí el hecho de que hay varias articulaciones que tienen varios grados de libertad. Entonces hay algunas que tienen un único grado de libertad, como estas dos últimas, estas 3, aquí una lineal y otra de giro, pero hay articulaciones que tienen varios grados de libertad, una combinación de ambas. Concretamente la esférica tiene solamente grado de libertad o ejes rotativos, pero veis aquí que la planar y la cilíndrica tiene una combinación, tiene una rotativa y una lineal, cada una de ellas. Veis que aquí se definen estas 6 tipos de articulaciones. En la práctica solo se emplean al final 2 articulaciones de un grado de libertad, que son las prismáticas, sería la desplazamiento lineal, y la rotacional. Al final, realmente es lo que solemos tener, ¿vale?
Hay otro concepto a definir dentro de lo que sería la concepción de la capacidad de posicionamiento y orientación de un robot, que son las variables de estado. Definimos como variable de estado los parámetros que definen la configuración de una herramienta, del elemento terminal, es decir, la posición, y no solo la posición, sino también la orientación. Entonces, esos parámetros varían en función de que sean en el espacio, en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Para tener total maniobrabilidad en el espacio, necesitamos 6 variables de estado, 6 parámetros. 3 de ellas serán para situar el objeto en el espacio, es decir, 3 para trasladar el objeto al espacio en el eje X, el eje Y, el eje Z, y otras 3 para orientarle de la manera requerida, que es de alguna manera lo que hace nuestro brazo. Para entender esto con más facilidad podemos trasladar este concepto a un mundo de 2 dimensiones. Supongamos que estamos en un plano de 2 dimensiones, como podría ser un automóvil. Bueno, pues en 2 dimensiones, en lugar de necesitar 6 variables de estado, se necesitan 3 variables de estado. 2 de traslación, es decir, 2 para situar el objeto dentro de lo que sería el plano XY, y una para orientarle, para girarle para un sentido o para otro, ¿vale? Entonces, en este caso, un automóvil no tiene 3 variables de estado, tiene solamente 2. Tiene una de traslación, efectivamente el automóvil se puede mover hacia adelante o hacia atrás, y una de orientación, el automóvil lo podemos girar hacia la izquierda o hacia la derecha dentro de ese plano. Es por esto que el automóvil no tiene una maniobrabilidad total, tiene una maniobrabilidad parcial. ¿Por qué? Si vemos el ejemplo de cuando queremos aparcar un automóvil, es decir, hay una plaza de aparcamiento y nos ponemos, queremos entrar en esa plaza de aparcamiento entre otros 2 coches, para entrar tenemos que hacer maniobras. Si tuviéramos la posibilidad de 2 variables de estado de traslación en el eje X y en el eje Y, la maniobra sería muy sencilla, puesto que pondríamos el coche moviéndole hacia adelante y hacia atrás enfrente de la plaza de aparcamiento y luego moviéndole hacia la izquierda o hacia la derecha, introduciríamos el coche en la plaza de aparcamiento. Por el contrario, como solo tenemos una variable de estado que es hacia adelante y hacia atrás, pues, y una variable de orientación, pues tendremos que hacer maniobras para situar el coche dentro de esa plaza de aparcamiento. Y tendremos que ponerlo hacia adelante de la plaza de aparcamiento y hacer marcha atrás girando el volante hasta situarnos, luego volver otra vez a girar el volante, volver a hacer marcha adelante, en fin. Lo que digo, hay que hacer maniobras. Cuando si tuviéramos 2 variables de estado de traslación y una de orientación, pues sería tremendamente sencillo, poniéndonos, ya digo, moviendo el coche hacia adelante, hacia atrás, enfrente de la plaza de aparcamiento y luego moviéndonos hacia la derecha o hacia la izquierda para situarlo. Cuando el número de grados de libertad es igual al número de variables, es decir, cuando un robot tiene tantos grados de libertad como variables de estado necesarias para total maniobrabilidad dentro de su espacio de trabajo, decimos que el robot es holónomo. Si el número es menor, lógicamente el robot es no holónomo. Por ejemplo, en este caso el coche en un espacio de 2 dimensiones. Aquí lo vuelvo a explicar, para la representación de la posición se utilizan 3 variables y sin embargo solo tiene 2 grados, adelante y atrás y la dirección. Entonces aquí está explicado lo que yo acabo de decir anteriormente. Si el número de variables de estado es mayor de 6, entonces es un robot redundante. Por ejemplo, el brazo humano tiene 7 grados de libertad. 3 en el hombro, 1 en el codo y 3 en la muñeca, sin contar los dedos. Un objeto en el espacio solo tiene 6 variables de estado. Esto hace que haya posibilidades diferentes para colocar la mano de la misma forma. ¿De acuerdo? Esto aumenta la maniobrabilidad de nuestro brazo a la hora de colocarle en el mismo punto y con la misma orientación. No hay solamente una posibilidad, sino varias. Entonces, este es un aspecto que quiero que quede bastante claro. Cuando un robot tiene todas las variables de estado necesarias para que tenga total la maniobrabilidad para poder situar el efector final en cualquier punto de su espacio de trabajo y con cualquier orientación, o si el robot tiene menos grados de libertad, o si los tiene más grados de libertad de los necesarios. Esto es importante para concebir la maniobrabilidad y las posibilidades de utilización de un brazo robótico. Hablando, por ejemplo, del robot IRB-120 de ABB, uno de los robots que tenemos en nuestro taller, en este caso cuenta con 6 grados de libertad, es decir, es un robot holónomo
y tiene una capacidad de carga de 3 kilogramos, incluido en esa capacidad de carga la propia herramienta que pongamos. Es decir, es un robot pequeño, ideal para el objetivo que nos planteamos nosotros para la enseñanza, pero que tiene todos los aspectos físicos y morfológicos exactamente igual que los robots más grandes de producción para cualquier otra aplicación. Las partes de este robot distinguimos en esas 4. Lo que sería la base o cintura, el brazo, donde tenemos este eslabón, empieza en el hombro y termina en el codo, el antebrazo, que tiene 2 articulaciones, aquí en el antebrazo hay 2 articulaciones, una aquí y otra aquí, que es la que hace girar, la articulación que tiene aquí le hace subir y bajar, y la articulación que tiene aquí le hace girar en torno al eje del brazo. Y la muñeca, que también tiene una sola articulación, pero en esa misma articulación tiene 2 grados de libertad, uno que le hace subir y bajar, estaría aquí, y otro que sería el rotativo, que sería el eje 6. Así podéis ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ejes o grados de libertad en total. Con lo cual tenemos que este robot es un robot holónomo, tiene la posibilidad de poner el efector final o la herramienta en cualquier posición dentro de su espacio de trabajo. Aquí vemos un poco en planta y alzado lo que sería este mismo robot con la resolución de cada una de las articulaciones. Veis que el brazo cuenta con 5 articulaciones y 6 grados de libertad. Y donde tenemos que la cintura, el eje 1, va desde menos 165 hasta más 165. Sería este efecto de giro que tenemos aquí, ¿vale? El brazo, que tenemos que es de menos 110 a más 110. El antebrazo, donde tiene 2 articulaciones, que sería la J3 de menos 110 a 70 hasta más 70 grados. La articulación 2, que sería el eje 4, de menos 160 a más 160. Y la propia muñeca, que tendría 2 grados de libertad, con el eje 5 y el eje 6. El eje 5 de menos 120 a más 120. Y el eje 6 veis que da más de una vuelta completa, porque va de menos 400 hasta 400, hasta más 400, da 2 vueltas y media. ¿De acuerdo? Aquí no se ven todos los ejes directamente, lo que sí que se ve en estas figuras un poco es el corte de lo que sería el espacio de trabajo de este robot, tanto en planta como en alzado. Lo que está fuera de la zona sombreada serían puntos inalcanzables para el robot. Estos serían puntos que están fuera del espacio de trabajo. Veis que es un espacio de trabajo bastante irregular. En cuanto al robot Mitsubishi, es otro robot más antiguo, el RVM1, la tenemos ya hace mucho más tiempo, cuenta en este caso con 5 grados de libertad, es decir, es un robot no holónomo y tiene una capacidad de carga de 1,2 kilos, también sin incluir la herramienta propiamente dicha. Las partes esenciales, bueno, pues tiene las mismas partes, solo que con un eje menos. En este caso tiene también la base, tiene el brazo, el antebrazo y la muñeca. Vemos que en este caso en la cintura tiene un grado de libertad, que sería este de menos 150 más 150. El hombro, que tiene otro eje que va de menos 30 a más 100 grados. ¿Vale? Sería de menos, el hombro sería este de menos 30 más 90 más 110. Menos 30 más 100 grados, tendríamos aquí. El codo de 0 a 110. Que sería de 0 grados a 110, este de aquí. Y en la muñeca, donde tenemos el alabeo, la elevación hacia arriba o hacia abajo, aquí lo denomina pitch, y este menos 90 a más 90, y el giro, que es de menos 180 a más 180. Aquí no estaría representado, pero es un giro en torno a este eje. Me acuerdo que este justamente es una vuelta completa. Otro concepto, el espacio de trabajo. Es el volumen donde puede trabajar el robot, es el volumen de alcance. En cuanto al espacio de trabajo no se tiene en cuenta la herramienta final, porque el brazo en sí mismo es un dispositivo aparte de lo que podría ser la herramienta. Entonces, cuando hablamos de espacio de trabajo, estamos hablando de la ubicación de lo que sería el extremo de la muñeca. Así tenemos que hay distintos espacios de trabajo. Tenemos los espacios de trabajo más o menos regulares, que son los cartesiano y el cilíndrico. Fijaros bien, aquí el espacio de trabajo está delimitado con línea discontinua. Se llaman regulares porque
están formados por figuras geométricas regulares. Y luego hay otro tipo de robots, el resto de los robots prácticamente donde tenemos espacio de trabajo no regulares, más o menos regulares, por así decirlo. Esto es el robot polar, que ya dijimos que era su espacio de trabajo es una sección de esfera. El robot escara, que tenemos este espacio de trabajo situado de manera en planos horizontales, pero con esta sección o este corte irregular de lo que sería el alcance de este robot. En cualquier caso, también, como veis, son robots no holónomos. No se puede, el escala claramente solo trabaja en un plano, como el cartesiano, el cilíndrico y el polar. Le faltan variables de estado para situar el efector final en cualquier posición y en cualquier orientación. Otro concepto de los que hemos visto en cuanto a características, la accesibilidad. Pero partimos de que no todos los puntos del espacio de trabajo presentan la misma accesibilidad. He dicho antes que el espacio de trabajo, digamos que es el espacio en el cual podemos situar el efector final de la herramienta, pero no todos los puntos tienen la posibilidad de llegar con la misma orientación. Suponiendo que la base está fija, la superficie que delimita el volumen total representa la accesibilidad mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que ese extremo del espacio de trabajo, el robot puede alcanzarlo, pero no puede alcanzarlo nada más que de una forma. No podemos pretender cualquier orientación en ese punto del extremo. Por lo tanto, decimos que tiene una accesibilidad mínima. Es como si nosotros queremos llegar, extendemos nuestro brazo y queremos llegar a la parte final de nuestros dedos. No podemos, a no ser que movamos el cuerpo, llegar a ese punto con cualquier orientación. Luego tenemos los puntos de accesibilidad máxima que existen, de hecho, aunque no son todos, pero sí existen, y se encuentran dentro del volumen interior. Daros cuenta de lo que sería un punto de accesibilidad máxima, un punto en el cual yo puedo situar la herramienta con cualquier orientación. En este mismo dibujo que concebimos lo que sería la accesibilidad máxima, imaginaos la accesibilidad mínima, imaginaos que este punto es un extremo del espacio de trabajo. Bueno, pues el robot solo puede llegar con una orientación, no puede llegar con esta, ni con esta, ni con esta, ni con esta, porque está en el extremo mismo. Ahora, si ese punto está dentro del espacio de trabajo y tiene una alcanzabilidad máxima, pues se puede llegar con cualquier orientación. Por tanto, hay que matizar aquí que dentro del espacio de trabajo no todos los puntos tienen la misma accesibilidad. Puede ocurrir también con puntos que estén muy próximos al propio robot, que el brazo del robot no puede llegar tampoco con todas las orientaciones, puede llegar con algunas, pero no con todas. Maniobrabilidad. Los grados de libertad que tenga un robot que superan el número de 6 reciben el nombre de grados de maniobrabilidad. Por tanto, si un robot tiene más de 6 grados de libertad, a partir de ahí, todos esos grados de libertad son grados de maniobrabilidad. Por ejemplo, nuestro robot IRB 120 de ABB tiene 6 grados de libertad, no tiene ningún grado de maniobrabilidad. Por ejemplo, si a ese robot le acoplamos sobre una plataforma móvil que se desplace linealmente, le estamos añadiendo un grado de libertad y ese grado de desplazamiento sería un grado de maniobrabilidad. Si se desplaza linealmente en el eje XY, la base, y en el eje X, perdón, si se desplaza linealmente la base en el eje X y en el eje Y, ya tiene 2 grados de maniobrabilidad. Si además añadimos a esa base que está acoplada al robot, se desplaza en el eje X, en el eje Y y además puede subir y bajar, ya teníamos 3 grados de maniobrabilidad. Si el robot está fijo en una base, como nuestro robot tiene 6 grados de libertad, nuestro robot entonces no tiene ningún grado de maniobrabilidad. A veces, en lugar de acoplar el robot a una base o añadir más grados de libertad a un manipulador, es posible también añadir maniobrabilidad al elemento sobre el cual se quiere trabajar. Es decir, imaginemos que este robot tiene que trabajar sobre un elemento y ese elemento le ponemos en una base que se puede desplazar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, se puede girar. Entonces, hay veces que esa maniobrabilidad no se le añade al propio robot, sino que se le añade al objeto o a la base que sujeta al objeto que nosotros queremos maniobrar o que nosotros queremos manipular. Por ejemplo, los posicionadores de pieza son considerados como ejes externos del robot. Entonces, esos posicionadores de las piezas son los que le aportan varios grados de libertad adicionales. Otro concepto, la movilidad.
Si decimos que dotamos de movilidad a un robot, eso se consigue aumentar el espacio de trabajo, lo que hemos dicho antes. Yo puedo acoplar a un robot una base que le desplace hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda o hacia derecha, o hacia arriba o hacia abajo, y entonces estoy aumentando su posibilidad de movimiento. Veis aquí que las opciones son diferentes, o bien carril y ruedas, o bien deslizamiento sobre una bancada. Veis aquí en la imagen lo que sería el brazo en sí, que puede estar acoplado a un carril, con ruedas o a una bancada. Entonces le conferimos esa movilidad hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, estamos dando una movilidad a un robot que por naturaleza es un robot fijo. Estabilidad. En este caso, este concepto hace referencia a la ausencia de oscilación en el movimiento de la herramienta. Cuando la herramienta se mueve, hace un movimiento de traslación a determinada velocidad, pues es posible que en el desplazamiento de esa herramienta se produzca una oscilación. En este caso, si no se producen oscilaciones o si la oscilación es pequeña, estamos hablando de mayor o menor estabilidad. Ese es el concepto de estabilidad. Entonces, cuando un robot tiene mucha oscilación, es que es poco estable. Y cuando un robot tiene poca oscilación en el movimiento, es que es más estable. ¿Por qué son perjudiciales las oscilaciones? Bueno, pues realmente es una cosa intuitiva. La oscilación en un movimiento es un movimiento no deseado, por lo tanto, en sí mismo ya es perjudicial. Pero además es que producen deterioros sobre las partes mecánicas. Si hacemos repetidos movimientos, la herramienta puede seguir caminos diferentes. Entonces, tenemos que diseñar trayectorias con mayor tolerancia y alejarnos más de los objetos que pueden estar dentro de esa trayectoria, porque si el robot oscila, en esa oscilación en algún momento puede chocar contra algo. Y por supuesto puede también incrementar el tiempo necesario para llegar. Es un movimiento no deseado, produce desgaste y produce desgaste también de tiempo para llegar o poner la herramienta en la posición que deseemos. También puede causar una colisión a la hora de hacer ese desplazamiento. Si al llegar al punto final se sobrepasa la opción de parada por esa oscilación, pues puede chocar si es que la posición es muy precisa. ¿Qué tipo de oscilaciones hay? Hay oscilaciones amortiguadas y oscilaciones no amortiguadas. Esto va a depender también de la construcción del robot en cuanto a la amortiguación que puede haber en las articulaciones. Precisión y exactitud de movimientos. La precisión de un movimiento de un robot es la diferencia entre la posición realmente alcanzada y la que nosotros queremos que alcance. Realmente es algo que es inevitable que el brazo robótico llegue a la posición exacta milimétricamente y a nivel de centésimas de milímetro, que llegue a esa posición especificada. Entonces, esa precisión, esa actitud de movimiento depende de tres factores: la resolución espacial, la exactitud y un concepto que vamos también a definir, que es la repetitividad. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de precisión y exactitud de movimientos, tenemos que analizar esos tres factores. La resolución espacial. ¿Qué es la resolución espacial? Es el incremento más pequeño de movimiento que puede ejecutar un robot. Aunque el movimiento del robot nos pueda parecer un movimiento continuo y que pueda alcanzar cualquier posición, en realidad tiene una resolución, porque esos motores, los motores de cada articulación tienen un desplazamiento en el tiempo y hay un incremento mínimo de este movimiento. Entonces depende del sistema de control y de las inexactitudes mecánicas del robot. La exactitud. ¿Qué es la exactitud? Es la capacidad, se define así, la capacidad de un robot para situar el extremo de su herramienta en un punto señalado dentro del volumen de trabajo. Tal cual. Si tiene más o menos capacidad de llegar al punto deseado. La exactitud, lógicamente, tiene mucho que ver con la resolución espacial. Porque si yo quiero llevar a un punto y la capacidad del robot de controlar se puede dividir en incrementos muy pequeños de volumen de trabajo, la exactitud será mayor. Pero siempre habrá una tolerancia con respecto a esa resolución mínima. Y la repetitividad es un concepto más dinámico y se refiere a la capacidad que tiene el robot de repetir o regresar al punto que se le programó las veces que sean necesarias. Si yo le indico al robot que llegue a un punto determinado,
pues la repetitividad y la capacidad que tiene el robot después de varios intentos de llegar a ese punto, tiene de alcanzarlo. Entonces es un concepto de distancia. Puede estar esta repetitividad en el orden de las milímetros, las centésimas de milímetros. Aquí, bueno, en esta diapositiva expongo que puede tener tolerancia de alrededor de más menos 0,02 pulgadas o 2 milésimas de pulgada. Por tanto, bueno, hablamos de esa precisión, pero que es bastante alta la precisión, como podéis ver. Entonces, un robot, según esto, un robot que tenga esa resolución, o sea, perdón, repetitividad, tiene la capacidad de que hay un radio de más o menos 2 milésimas de pulgada a la que el robot puede alcanzar alrededor del punto deseado. Aquí tenemos un poco un dibujo de lo que serían todos estos conceptos. Suponiendo que este es el punto real, el punto deseado, bueno, y este vector es la resolución, bueno, pues el robot puede alcanzar cualquier punto de este círculo. Esto sería, por lo tanto, este de aquí sería la resolución, y aquí tendríamos lo que sería la precisión, que puede ser puede estar dentro de este punto o ser mayor, como sería este caso. Entonces, si yo quiero alcanzar este punto y el robot alcanza todos estos, tendríamos esta repetitividad. Acerca de lo que hemos dicho antes, pues este vector de aquí serían esas 2 milésimas de pulgada. Tiempo de maniobra. Tiempo de maniobra tiene que ver con la velocidad de movimiento del robot. Es decir, por eso viene determinado por la longitud y la velocidad del robot. Entonces es el tiempo que tarda en reaccionar, en función del camino que tiene que recorrer y la velocidad máxima de los robots. Es un concepto que podríamos decir tiempo de maniobra o velocidad del robot. En cualquier caso, dado una longitud total del camino, este concepto lo podemos definir, ya digo, como tiempo de maniobra o la velocidad. En este caso, tiempo de maniobra tiene que ver con la longitud del camino que tiene que recorrer y la máxima velocidad del robot. La mayoría de los robots tienen velocidades aproximadas de 1 metro o 0,7 metros por segundo. Y si hablamos de desplazamientos angulares, 90 grados por segundo. En producción, realmente, cuando veamos funcionar a nuestro robot, vamos a ver que la velocidad va a ser mucho menor, porque nosotros vamos a trabajar con velocidades menores para trabajar con mayor seguridad. La capacidad de carga es el peso que puede transportar la herramienta. Hablamos de robots industriales, que la capacidad de carga va a depender mucho también del tamaño y la fuerza del robot, entonces es muy variable. Aquí pongo dos valores extremos, pero incluso pueden superar estos valores, de 205 kilogramos a 0,9 kilogramos. En soldadura y mecanizado es común trabajar con capacidad de carga más intermedia, 50 kilogramos. Pero vamos, en cuanto a conceptos, si hay que definirlo, es el peso que puede transportar la herramienta o el manipulador del robot. La velocidad, bueno, pues tiene mucho que ver también con el tiempo de maniobra, son conceptos complementarios. En este caso, se refiere a la velocidad máxima que puede alcanzar la herramienta en cada una de las articulaciones. Aunque a veces nos interese una velocidad grande cuando hablamos de manipulación y demás, en otras ocasiones la velocidad está limitada. Por ejemplo, el trabajo de soldadura o el trabajo de pintura y demás no ha de ser muy alta la velocidad, puesto que el trabajo de soldadura requiere un tiempo para realizar esa soldadura. Sin embargo, en el trabajo de manipulación, pues sí, hay que ser la velocidad mayor para aumentar la productividad. En pintura veis que también la velocidad debe ser también medida, tanto en pintura como en mecanizado y ensamblaje, tiene que ser una velocidad media para garantizar el correcto acoplamiento o el correcto relleno de esa superficie de pintura. Aquí veis una tabla de características, concretamente de características del robot Mitsubishi RV-M1, las características de las cuales hemos hablado, en cuanto a la estructura mecánica, con los grados de libertad, el rango de operación o la resolución de los ejes, la capacidad de carga, la velocidad máxima, la repetitividad, el sistema motriz, el tipo de motores que utiliza. Bueno, esto no lo hemos comentado, pero bueno, es otra de las características que se suelen añadir a veces en los catálogos de los robots. El peso del robot. Y vamos a terminar con unas imágenes de modelos de robots de marcas comerciales de Asia Brown Boveri, por ejemplo, de distintos tipos, de mayor capacidad de carga. La marca Epson también tiene estos tipos de robots. Veis que aquí tenemos 3 tipos de robots: el antropomórfico, el C3, el robot escala, y aquí tenemos un robot cartesiano, Fanu, que es otra marca popular de robot. Vemos que aquí añadimos también el robot paralelo, el robot tipo Delta, 2 brazos robóticos de mayor y menor capacidad de carga. La marca KUKA, también otra marca muy reconocida y muy popular. Tres ejemplos de brazos antropomórficos.
la marca Stauli. Veis aquí también otros 3 ejemplos, 2 antropomórficos de menor y mayor tamaño, y aquí tenemos un robot Scara también. La marca ADE, donde tenemos un antropomórfico, un Scara y un robot con su peculiar característica de tipo 4, es decir, de cuatro ejes de movimiento. Y el robot Mitsubishi, veis aquí, que no solamente tenemos el nuestro, sino que hay otros robots más industriales, más modernos. Tenemos ahí un antropomórfico, una Scara y el nuestro veis que en comparación con los otros, como es un robot más pequeñito, tiene efectivamente menos ejes y realmente está diseñado para la enseñanza. Es bastante más antiguo. Y bien, con esto terminamos la exposición de esta primera unidad de trabajo, que ha pretendido ser una introducción a la robótica industrial. Con la segunda unidad de trabajo aumentaremos los conceptos de la morfología de estos robots